Si trajo su escritura, por favor, yo quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Nos hemos puesto como meta, o el Señor puso en mi corazón, de poder compartir sobre el Sermón del Monte, estos 3 capítulos. Y espero de que puedan ser de bendición para nuestras vidas. Y hemos comenzado hablando sobre las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de la tercera bienaventuranza, que está ubicada allí en el capítulo 5, el versículo 5, pero vamos a leer desde el capítulo, gracias, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 25, para agarrar el contexto general del pasaje. Dice el versículo 25, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, subió al monte, sentándose. Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese es el versículo que nos ocupa el día de hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad. Señor, una vez más, te pedimos que nuestro corazón sea una tierra fértil. Padre, si hay corazón duro, corazón de piedra, corazón de espinos, Señor, ese trabajo es del Espíritu Santo, no mío. Y te pido, Espíritu Santo, de que tú puedas convertir esos corazones duros, espinosos, de piedra, esos corazones orgullosos, en un corazón fértil, para que tu palabra pueda caer, tu palabra pueda morir, tu palabra pueda comenzar a dar fruto. Espíritu Santo, gracias. Y si no hay salvación hoy, Señor, en algún corazón oramos para que tú puedas traer salvación, para que hoy traigas convencimiento de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Siempre es un gusto verlo en el lugar que hemos destinado para adorar el nombre del Señor. Y que también usted que nos sigue en las redes sociales pues nos puede acompañar. Gracias y bienvenido también. Pero cada vez que nosotros estudiamos este sermón, descubrimos muchas falencias en nuestras vidas. Nos damos cuenta que tan lejos estamos del estándar de Dios, el estándar que Dios ha impuesto. Y aclaro, ¿no? El hecho de que descubramos que estamos lejos o del estándar de Dios, eso no nos da libertad para que vivamos de acuerdo a nuestros propios estándares. Nuestro anhelo debe ser cada día acoplar nuestra vida a los estándares que Dios presenta en su palabra. Creo que los cristianos o los que hemos nacido de nuevo o el que ha nacido de nuevo, debemos tener unas características espirituales en nuestra vida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros día a día y las va moldeando para alcanzar el estándar de Dios. Por eso les dice en su palabra que Él nos dejó el Consolador, el que nos guía, el que nos enseña. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Lo primero que aprendimos a comenzar a estudiar estos bienaventuranzas es que debemos reconocer nuestra pobreza o nuestra miseria espiritual, que somos unos mendigos espirituales y necesitamos la intervención del Espíritu de Dios porque solos no podemos salir de nuestra condición. Lo segundo que notamos era que cuando tenemos ese entendimiento claro en nuestra mente de que somos pobres espirituales, de que no podemos salir de esa condición por nuestros propios medios, que estamos muertos, eso nos lleva a
o produce dolor en nuestro corazón. Dijimos que el dolor es la respuesta emocional al entendimiento de que estamos lejos del estándar de Dios. Ese dolor nos lleva a clamar por perdón, nos lleva a clamar por misericordia, y no solamente nos lleva a clamar por perdón y misericordia un día, sino que nuestro estilo de vida de ese día en adelante es que nos lleva a clamar. Cada vez que hay pecado en nuestras vidas, produce dolor. Cada vez que vemos que alguien está cometiendo pecado, que dice que es cristiano, produce dolor y nos lleva a caer de rodillas clamando por perdón, misericordia, pero al mismo tiempo tiene que producir una acción en nuestras vidas. Y ahora nos llegamos a... O dice el Señor, cuando usted y yo vivimos de esa manera, reconociendo nuestra pobreza, llorando por nuestro pecado, dice, somos bienaventurados. Ahora nos encontramos frente a la tercera bienaventuranza, la cual, como lo hemos venido diciendo, demuestra que la enseñanza de Cristo es progresiva. Es decir, una característica nos lleva a la otra característica y así sucesivamente. Si tú no reconoces que eres un pobre en el espíritu, un miserable en el espíritu, eso no te va a llevar a llorar por tu pecado ni por el pecado de los demás. Y entonces es imposible que tú seas un hombre y una mujer mansa. De hecho, el tema del día de hoy, o el sermón, o el título, pues bienaventurados los mansos. Ahora, cada vez que uno se siente a estudiar las bienaventuranzas, uno se encuentra con una verdad dura de aceptar. Cada bienaventuranza se contrapone, o digamos, es como que contradice lo que el mundo enseña o lo que estamos acostumbrados a vivir o a practicar. Cristo dice que los mansos, los que rinden sus derechos, o alguien lo traduce también como los humildes, son bienaventurados. Ahora, el mundo dice todo lo contrario. El mundo dice que los fuertes, el superhombre, el que lucha por sus derechos, el orgulloso, esa persona es verdaderamente la que llega lejos, esa es la persona la que verdaderamente es feliz. Pero Cristo dice todo lo contrario. No, Cristo dice el manso, el humilde, ese será feliz, ese será bendecido. Entonces, mientras el mundo dice una cosa, Cristo dice otra cosa. Los dos mensajes son totalmente ¿qué? Opuestos. Y eso nos lleva a decir algo. Uno de los dos está mintiendo. O está mintiendo el mensaje de Dios, o está mintiendo el mensaje del mundo. ¿Cuál será? Yo no sé. No voy a decir cuál para que no digan, es que el pastor exagera. Entonces yo no sé, usted saque la conclusión quién está mintiendo. Pero el mundo dice, hay que llegar primero. El mundo dice, Cristo dice, los últimos serán primeros. El mundo dice, acumula para ti, entre más riquezas tengas mejor. Cristo dice, es mejor dar que recibir. El mundo dice, no, tú tienes que salvar tu vida. Tú puedes, Cristo dice, si tú quieres ganar tu vida, tienes que ¿qué? Perderla. El mundo dice, todos tienen que servirme a mí. Cristo dice, si quieres ser el mayor, tienes que servir a los demás. El mundo dice, el débil, no, el débil hay que relegarlo. Cristo dice, el más fuerte fortalezca al débil. Entre otros ejemplos. Son una enseñanza totalmente opuesta. Así que tenemos que ser honestos y reconocer que a veces nos dejamos llevar por los estándares del mundo. Y por eso es importante este sermón del monte, porque este sermón nos aterriza una vez más y nos recuerda que nuestra ciudadanía es diferente y debemos vivir bajo los estándares de la ciudadanía a la cual pertenecemos. Si seguimos a Cristo, algo tiene que quedar claro. Y lo que queda claro, hermano, es que el mundo piensa diferente a como nosotros pensamos. Y el cristiano desde su interior es diferente al mundo. Por eso el comportamiento del cristiano es o debe ser como diferente. Y cuando digo cristiano me estoy refiriendo al nacido de nuevo.
Porque hoy la palabra cristiano ha sido tan diluida que hoy cualquiera se identifica como cristiano. El cristiano reconoce que no es nada y que todo lo que tiene lo tiene por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo enseñó en Corintios 5:10, ¿no? O 15:10. Por gracia soy lo que soy. Ahora, vamos a pensar en la palabra manso rápidamente. Cuando la gente escucha la palabra manso, o alguien le dice es que tú tienes que ser manso, la gente dice, como la gente no sabe lo que significa ser manso, la gente dice, no, yo no quiero ser manso. Porque la gente o todos los seres humanos asociamos la palabra mansedumbre o manso ¿con qué? ¿Se acuerda con qué la asociamos? Con debilidad. Alguien dijo por allá menso. Pues por ahí va, debilidad. Yo no quiero ser manso, porque es que los mansos son sinónimos de mensos. El manso es sinónimo de una persona débil. Y yo no quiero ser manso porque yo soy fuerte. La escritura, ahora, a veces es bueno uno buscar el significado de las palabras para uno entender qué es lo que dice. Pero la palabra manso que usa aquí Jesús es praus. Y según los estudiosos, es una palabra que no es fácil de definir, pero la han definido de la siguiente manera. Manso significa alguien que es, o praus significa alguien que es manso, alguien que es pacífico. Mire esta palabra, alguien que es humilde, alguien que es gentil, alguien que es suave. Ahora, ¿cuántos quieren ser mansos? ¿Ninguno? Bueno. Para los griegos o los lingüistas, lo que dicen los expertos, cuando encuentran palabras difíciles de definir como esta, lo que hacen es que tratan de ver cómo en el pasado los griegos o la gente usaba esa palabra. Y una forma que usaban esta palabra era para referirse a un animal salvaje que había sido domesticado. Entonces, cuando ese animal salvaje había sido domesticado, ellos decían, ese animal es un praus, ese animal es manso. Un caballo, ese caballo, por ejemplo, pensando en el caballo, ese caballo ahora es humilde, es manso. Ahora, póngame atención. Eso no significaba que el caballo había perdido su fuerza. Y que ahora ese caballo, que antes era salvaje, que nadie lo podía montar, era un caballo débil. No, el caballo seguía teniendo su fuerza, su fortaleza. La diferencia ahora era que era un caballo manso, un caballo humilde, o en otra palabra, un caballo que se dejaba dirigir. En su estado salvaje, el caballo no se sometía a nadie. En su estado salvaje, el caballo, el amo, el jinete, no podía montarlo. El caballo no sabía lo que era la obediencia. Pero ahora, cuando ha sido domesticado, cuando praus ha llegado a su vida, el mismo caballo, con la misma fortaleza, pero ahora esa fortaleza, esa fuerza está bajo control. Ahora responde a las órdenes que le da su amo. Ahora puede obedecer lo que antes obedecía. Ahora cuando el amo le hace así, el caballo para. Ahora cuando el amo le hace así, el caballo va para allá. Ahora cuando le hace a la derecha, el caballo va para la derecha. Cuando le pega por aquí, el caballo arranca. Ahora tiene la misma fortaleza, pero el caballo se ha sometido. Alguien lo definió de una forma más corta, que el manso es fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. Ahora, ¿qué le parece? Ahora, ya teniendo un poco más claro el concepto de que es manso, ahora sí, ¿cuántos les gustaría ser mansos? ¿Cuántos podríamos decir, Señor, yo quiero ser esa persona que tenga fortaleza, pero con la capacidad de controlar esa fortaleza? Hermano, una persona mansa, lejos de ser una persona débil,
de ser un tonto, lejos de eso, hermano, lejos de tener un corazón de pollo. Es que algunos dicen, es que se tiene corazón de pollo. No, 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 la persona mansa, hermano, es una persona más fuerte en su carácter, porque es capaz de sujetar sus pasiones, porque es alguien que no se deja dirigir por sus pasiones, las tiene bajo control. ¿Ve la diferencia? O en otras palabras, el manso tiene dominio propio. Hay personas que dicen, y aquí lo voy a desengañar con esto, si usted no me cree, luego pregúntele o búsquenle en la psicología donde usted quiera, pero hay personas que dicen, es que yo soy de carácter fuerte y por eso yo digo las cosas como son. Mira, no te engañes, tú no eres de carácter fuerte, todo lo contrario. Tú tienes un carácter débil, eres una persona débil. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque no tienes la capacidad de controlar tus emociones. No tiene la capacidad de controlar tu ira. No tiene la capacidad de rendir tus derechos, ni medir, ni pensar qué es lo que vas a decir. Lo tiras ahí a lo desesperado porque ese es tu carácter, porque quieres mostrar que eres fuerte. Mire, ¿sabe qué dicen los expertos frente a eso? Que la persona que responde así agresivamente, que ofende a los demás, eso es un mecanismo de defensa para evitar ser herido. Y lo tremendo es que la persona cree que yo soy de carácter fuerte. Has estado engañado toda la vida si tú crees eso. Todo lo contrario. Reaccionas así como un mecanismo de defensa para espantar a la gente para que no te hieran. Así que no tienes fortaleza de carácter. Eres débil. Ahora, para que no argumente conmigo, vaya, mire lo que dice Proverbios 16:32. Porque usted puede estar argumentando conmigo, no, usted está equivocado. Posiblemente, dejemos entonces que la escritura diga lo que tiene que decir. Proverbios 16:32, lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, está un poco más claro. Dice, mejor es ser paciente que soldado fuerte, es mejor dominar la ira que dominar una ciudad. There you go. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. No todo el mundo quiere ser fuerte. Es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Hermano, el hombre manso tiene una fortaleza tal que puede dominar su interior. Claro. Esa fortaleza la produce el Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Sabe? El puritano Thomas Matson, lo mencioné la semana pasada, cuando definía la mansedumbre, mira lo que dice él. La mansedumbre es una gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es algo que nos dan que no merecemos. Bueno, es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios para moderar nuestras pasiones. Así definió este pastor la mansedumbre. Somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Así que cuando me hieren y me insultan, yo puedo estar tranquilo y decir, voy a contestar de una forma moderada. Pero cuando usted responda con 2 piedras en la mano, para demostrar que usted es más fuerte en carácter, usted lo que está demostrando que es más débil de lo que usted piensa. Entonces, débil o manso no es débil. Manso implica fortaleza. Permítame dar una explicación. Otra explicación, los griegos también usaban esta palabra de esta manera. En este caso el filósofo Aristóteles usaba esta palabra praos para crear un punto medio entre la ira excesiva y la ausencia de ira. Ahora, esta definición nos ayuda a entender donde usted puede airarse al punto de que controla sus emociones. No tiene ausencia de ira, pero tampoco tiene una ira descontrolada que lo lleva a cometer cosas o a decir cosas inapropiadas. Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús era una persona mansa. Él mismo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de espíritu.
Pero Cristo, cuando entró al templo y encontró la injusticia que estaba viviendo allí, que la santidad de Dios estaba siendo pisoteada, el lugar que había sido destinado para la casa de oración, dice que él que tomó las mesas, las volteó, las tiró por todo el lugar, sacó a los cambistas. Pero cuando a Jesucristo lo insultaron, lo maltrataron, lo humillaron, ¿qué hizo Jesucristo? Estuvo bajo el control. No perdió él el control. Bueno, eso es Cristo, eso es ser manso. La misma fortaleza que usó para botar las cosas cuando era humillado, cuando era maltratado, mantuvo silencio. Entonces el manso tiene fortaleza en su carácter. Por eso dijimos que puede controlar sus reacciones. Ahora, cuando nosotros pensamos en mansedumbre, siempre pensamos en relación a los hombres. ¿Cómo puedo ser yo manso hacia los hombres? Bueno, hoy quiero que, aunque vamos a pensar en relación a los hombres, que primeramente pensemos, bueno, ¿y cómo puedo ser yo manso en relación a Dios? Pensando en la definición que decía o la ilustración que usaban los griegos con el caballito, salvaje y ahora manso. Hermanos, si tú y yo aprendemos a ser mansos hacia Dios, créame que vamos a ser mansos con los hombres. Ahora, la mansedumbre de Dios, o la mansedumbre del hombre en relación a Dios, significa que seremos sumisos a su voluntad. Otra palabra que no le gusta a la gente, cuando le hablan de sometimiento. Más las mujeres, menos les gusta. Ahorita como el feminismo está a flor de piel, pues peor todavía. Pero sumisión también significa simplemente estar bajo autoridad. Entonces, la mansedumbre hacia Dios. Pastor, ¿cómo puedo ser manso hacia Dios? Bueno, que me someto a la voluntad de Dios. Hermano, usted no puede decir que usted es manso a menos que usted se someta a la voluntad de Dios. Jesús, nuestro maestro, claramente vivió desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio, vivió en sometimiento a la voluntad de Dios. Jesucristo no dijo nada que no estuviera de acuerdo al plan de Dios que había trazado desde la fundación del mundo. Ahora, si pensamos en el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra, el Espíritu Santo tampoco dice, hace ni enseña nada que no esté alineado al plan soberano de Dios. Por eso Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo os enseñará, os recordará todo lo que yo os he enseñado. El Espíritu Santo hoy no está enseñando cosas raras que no había enseñado, que no fueron enseñadas ni por Jesús ni por los apóstoles. Y hoy hay mucha cosa rara por ahí que está enseñando. Iglesia amada, someterse a la voluntad de Dios implica aceptar lo que entendemos y lo que ¿qué? Y lo que no entendemos que Dios pide y quiere. Significa aceptar, nos guste o no nos guste lo que Él pide de nosotros. Hermano, hay que aceptar la voluntad de Dios cuando pasamos por el juego de la prueba. Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando pasamos por el fuego de la prueba. Hermano, cuando llegan a nuestra vida cosas inesperadas, como por ejemplo la pandemia. Vaya, mire usted la gran mayoría o algunas, ¿cómo lo llamo esto? Bueno, no sé cómo llamarlo. Bueno, sí, alocuciones. Bueno, sí, alocuciones que se dijeron al principio del año o al final del año, por allá por diciembre 30, 31. Vaya, busque alguna y encuéntreme usted alguna donde alguien decía, este es el año de la pandemia. No. Usted encuentra que este era el año de la bendición, de la prosperidad, el año de la misericordia, el año de la visión 2020, el año de los hijos, el año de los carros, el año de lo que usted quiera. Estamos en una situación inesperada. Hay que aceptar la voluntad de Dios.
Porque sea como sea, inventado o no inventado, yo no quiero entrar en ese cuento, pero no importa cómo sea, estamos viviendo eso. Y estamos viviendo eso porque Dios en su providencia lo permitió o lo va a usar a favor de aquellos que lo aman. Y hay que aceptarlo. Muchas veces la voluntad de Dios requiere meternos en el horno de la aflicción. Y usted encuentra una cantidad de personajes bíblicos que entraron en el horno de la aflicción, en momentos de dificultad, pero sin embargo aceptaron la voluntad de Dios. Un hombre manso dice: Señor, yo acepto tu voluntad, aunque me duela. Aunque me duela. El hombre manso acepta los designios de Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta del sacerdote Elí? Y quizás le voy a tocar algo a usted, a los padres, que sensible en la vida de los padres. Pero cuando al sacerdote Elí le dijeron, uno está acostumbrado, y todos creo yo, no sé, uno se programa de esa manera, no sé por qué, pero todos los seres humanos nos hemos programado para que los hijos vamos a enterrar a los padres. O sea, uno se programa así, que los hijos vamos a enterrar a los padres. Uno como padre no se programa para enterrar al hijo. ¿Quién está programado para eso? Ahora levante la mano el que está programado para enterrar al papá y a la mamá. Aunque usted diga que no, estamos programados. Pero a Elí le dicen: tus terroncitos de azúcar, como le llamo yo, van a morir. Y Elí se levantó contra Dios y Elí empezó a pelear con Dios, ¿cierto? ¿Sabe qué dijo Elí allá en Samuel? Dijo: Jehová haga lo que bien le parece. ¿Cuántos podríamos como padre decir: bueno, me voy a llevar a sus terroncitos? Bueno, Señor, pues tú eres Dios, haz lo que tú quieras. Si nos cuesta mandarlos a la escuela, ahorita en la pandemia, imagínense decirle a Dios: llévatelos. Pero el manso dijo: Dios, tú eres Jehová, haz conmigo lo que bien le parece. No se asuste, relájese ahora, padre, respire profundo. Ya los vi medios tensionados, algunos ya. Relax. Relájese. Dios es bueno. ¿O ya no es bueno? Dios es bueno como no habla de que se va a morir otro, pero si los hijos de uno, ya no, Dios no es tan bueno. No, Él sigue siendo bueno. Pero tristemente hoy le queremos enseñar a Dios cómo dirigir nuestra vida. El rebelde le dice a Dios cómo Dios debe dirigir su vida. El manso le dice: Dios, tú dirígela como tú quieras. Isaías 40 dice: ¿a quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? O sea, ¿a quién pide consejo Dios? A nadie. Hermano, cuando somos mansos para con Dios, en lugar de cuestionar o poner en tela de juicio la soberanía o las acciones de Dios, simplemente guardamos silencio porque confiamos en la sabiduría, confiamos en la providencia de Dios y confiamos en lo que Él prometió en Romanos 8:28, que dice: mas a todos los que aman a Dios, a los que han sido llamados, no es a cualquiera, a los que han sido llamados, todas las cosas ayudan para bien, incluyendo la pandemia 2020. Todo ayuda para bien. Y ahí es cuando tenemos que recordar Romanos 3:4, hermano. Sea Dios que veraz y todo hombre mentiroso. Hay que creerle a Dios. Segunda cosa, la mansedumbre en relación a Dios significa de que vamos a tener un espíritu de sometimiento a su ¿qué? A su palabra. Hermano, si el primero nos desestabiliza, el segundo mucho más, creo yo. Porque el hombre manso debe moldear su mente con la mente de Dios. Y para moldearnos a la mente de Dios necesitamos ¿qué? La palabra. Hay que someternos voluntariamente a lo que Dios dice en su palabra. Y esto es importante, porque cuando el hombre manso descubre en su mente o que sus deseos se contraponen o contradicen lo que Dios dice en su palabra, sabe que el manso no pelea contra Dios ni contra la palabra. ¿Pelea contra quién? Contra él mismo.
Le dice, mira, el problema no es Dios, el problema no es la palabra, el problema soy yo. El problema son mis ideas. El problema es que muchas veces me dejo moldear por lo que el mundo dice y eso me lleva a pelear contra Dios y me lleva a pelear contra su palabra. El problema es que muchas veces queremos racionalizar la palabra. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios, más amorosos que Dios. Y eso nos lleva a pelear con la palabra. Aquí es donde aplica lo que dice Corintios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Alguien escribió o dijo, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, pero dijo lo siguiente: si hay algo en la palabra que no entiendo, el problema no es la palabra, el problema soy yo. Yo le agregaría, el que tiene que cambiar soy yo, no la palabra. No es la palabra la que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar soy yo. Y aquí hay un contraste. Y quería darle un nombre general para englobarlo, pero se me hizo difícil, así que me va a tocar mencionar varias cosas. Pero mientras el hipócrita, mientras el religioso o mientras el casi cristiano siempre se queja de qué dura es la palabra. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, oh Jesús, qué dura palabra, quién la podrá llevar? Mientras el religioso, el hipócrita, el casi cristiano busca a quién aplicarle la palabra, el manso tiene un anhelo profundo y llora cuando descubre que la vida de él no se está alineando a los principios escritos en la palabra. El manso contesta como contestaron los discípulos: ¿seré yo maestro? Señor, lo que estás hablando hoy de mansedumbre, ¿seré yo a mí el que me estás hablando? O lástima que no vino tal persona, porque era para él. Preciso, eligió mal día para irse de vacaciones. Era para él y no vino. Así reacciona el hipócrita. El rebelde. Me la está tirando. El manso dice, Señor, ¿seré yo? Mira lo que dice Santiago 1:21, búsquelo rápidamente. Porque el manso ha entendido lo que dice Santiago. Santiago 1:22 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, con sometimiento, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y Gálatas 5, usted lo conoce, nos presenta el fruto del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿cuál? La mansedumbre. Hermano, la mansedumbre es indispensable para que la palabra de Dios encuentre lugar en nuestro corazón. O sea que para llegar usted un domingo a la congregación, para llegar un miércoles o para vernos en línea, como usted lo quiera llamar, usted necesita mansedumbre. Usted necesita decir, Señor, yo voy a someter mi voluntad a tu palabra para que tú hables a mí, a mi vida. Cuando somos mansos y recibimos la palabra de Dios, ¿sabe cuál es lo que pasa? Hermano, nos dejamos moldear por la palabra. Yo no digo, lo que pasa es que es pura exageración. No, yo digo, wow, ese soy yo. Yo no digo, es que todos pecan. No. Yo digo, como dijo Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Yo digo lo que dijo Pablo. Pablo dijo, miserable de mí, cuando soy manso. Y yo digo, Señor, moldéame con tu palabra. Cuando hay mansedumbre, nos damos cuenta de nuestro pecado. Y lo descubrimos por medio de la palabra de Dios. Y no reaccionamos a la defensiva. ¿Qué es reaccionar a la defensiva cuando nos confrontan por el pecado? ¿Y tú quién eres para decirme? Es que tú eres perfecto. Es que y nos ponemos a la defensiva. No, el manso dice, wow, Señor, no me voy a justificar, no me voy a enojar, voy a dejarme moldear por tu palabra. Entonces, mientras el manso se deja moldear por su palabra, el orgulloso, el soberbio, el hipócrita, el casi cristiano, no se deja moldear.
Y no importa cuántos sermones le prediquen. No importa si el sermón dura 1 hora o dura 15 minutos, dura 30 minutos. No importa que sea el mejor exponente de la palabra de Dios. No importa el que sea. Cuando en su corazón no hay mansedumbre, usted no se deja moldear por la palabra. Siempre le rechaza. Siempre busca una excusa. Pero no tenga esto bien claro. Sin la mansedumbre no podemos recibir los beneficios de la palabra de Dios. Y yo lo aclaro una vez más, para que no haya malos entendidos. No es que usted ahorita diga, bueno, voy a producir mansedumbre en mí. Usted no puede producir mansedumbre en usted. Esa mansedumbre la produce el Espíritu de Dios. O sea, eso tiene que tenerlo claro, para que no salga de aquí. El pastor me dijo que tengo que trabajar esta semana en mi mansedumbre, como si fuera a hacer ejercicios, ¿no? ¿Cómo es que llaman eso? 10 series de 10, ¿no? No. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y para eso tienes que ser primero pobre, pero seguro tienes que llorar por tu pecado. Y entonces ahora la mansedumbre comienza a manifestarse en tu vida. ¿Se acuerda? No sé, yo pensaba en un personaje que yo creo que es manso por su respuesta. Y es Cornelio. Cornelio no le habían predicado el evangelio. Ahí donde creo yo que Cornelio ya había Dios hecho la obra de regeneración en su vida. Manda a llamar al apóstol Pedro. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo 28. Manda a llamar al apóstol Pedro. Él reúne a sus amigos, dice que reúne a sus amigos, reúne a sus familiares. Y cuando llegó Pedro, Pedro se presenta delante de él y le dice, Pedro, bueno, ¿para qué me llamaron? Ustedes saben que es abominable para mí juntarme con un extranjero, con un pagano. Oh, hermano, si Cornelio no hubiera sido un hombre manso, ¿sabe cómo hubiera reaccionado? ¿Y este judío quién se cree? Está en mi casa y viene en mi casa a gritarme. Viene en mi casa a insultarme. Lárguese por donde vino. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre dijo, mire, vea, habla. Porque sabemos que lo que tienes que decir proviene de Dios. ¡Habla! Eso es un hombre manso. Alguien que ha aprendido a rendir, ¿qué? Sus derechos. Alguien que ha entendido que no es nada. Y como no soy nada, no tengo problema para enojarme cuando me traten como nada. ¿No dice amén o no estoy explicando bien? ¿Cuántos sabemos aquí como Cornelio? Dijo una palabra el pastor que no debería decir. Uy, yo soy colombiano, tranquilo, relax. Y aunque he pasado mucho tiempo dentro de la idiosincrasia mexicana, sigo siendo colombiano, eso no me hace mexicano. Ni aunque esté casado con una mexicana, no me hace colombiano. No me hace mexicano, perdón. Y aunque coma chile, no me hace mexicano, yo soy colombiano. Hasta que me muera. Somos como Cornelio? O nos ponemos a la defensiva. Llegamos a ver con qué sale hoy el pastor. Y llegamos a la defensiva. O llegamos, Señor, habla a través del pastor. Háblame a mi vida, Señor, a través del pastor. ¿Cuántos somos como Cornelio? Cornelio dijo, oh, habla, eso es mansedumbre. ¿Sabe? Porque hay personas que llevan años y años y años sentados en este lugar o en otros lugares escuchando predicación tras predicación y siguen viviendo igual o peor y son los mismos rebeldes porque no hay mansedumbre en sus corazones. Yo quizás no entenderé la razón por la cual están aquí, Dios sabrá, pero no son mansos, son rebeldes. Entonces la aplicación práctica es que cuando somos mansos, cuando tenemos la fortaleza bajo control, nos podemos someter a la palabra de Dios. No tenemos problema en obedecer la palabra de Dios. Mire lo que voy a decir, aunque yo vea que hay otro que no la está obedeciendo. Porque es que a veces la excusa es, pero es que él no la obedece. Como si eso fuera una excusa para yo decirle a Dios, mire Dios, lo que pasa es que mi vecino no la obedecía, entonces yo por eso la obedecí. Mire, esa excusa no cuenta delante de Dios. Delante de los hombres sí, pero delante de Dios no. Porque cuando yo me presente allá, delante de Dios me voy a presentar solito.
Ahí no va a estar ni mi esposa, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni siquiera usted. Y usted va a estar solo allá. ¿Usted creyó que iba a llevar intérprete, como cuando llamamos intérprete a la corte aquí? No, allá no necesita intérprete. Dios habla el idioma que usted habla. Entonces, divinamente lo va a entender. Ahora aprende esto. Ahora vamos a pensar en la mansedumbre en relación a los hombres. Ya hablamos de Dios, ¿no? Me someto a su voluntad, me someto a su palabra, me dejo moldear por su voluntad, me dejo moldear por su palabra. Y aquí vamos a entrar en la parte donde quizás algunos no querían que entrara, pero tengo que tocarla. Así nomás por encimita vamos a pasar. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre hacia los hombres? Le voy a dar 2 razones rápidas nomás. Usted es manso en relación a los hombres cuando sabe sobrellevar las injurias y los maltratos de los hombres. Y se lo puse allá porque está largo para que usted lo pueda copiar por los que están copiando. Cuando usted es manso en relación a los hombres, usted sabe sobrellevar las injurias y los maltratos de los demás. Pregunto, ¿a quién no han maltratado? Aquí hasta los niños van a decir, mi papá me maltrata. O sea, aquí siempre hay alguien que diga que lo ha maltratado. Aquí, ¿quién no ha maltratado? Creo todos. Yo creo que hasta la pregunta ofrende. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado tú y yo al maltrato? Mire, la persona mansa no está pensando en venganza. Mientras el mundo dice, véngate que la venganza es buena, el manso dice, yo no devuelvo mal por mal. Yo estoy tranquilo, devuelvo mal. Cuando me dan mal, yo voy a devolver bien. Este hombre no se protege porque no tiene nada que protegerse. Cuando el hombre manso es ofendido, tiene la capacidad de controlar y responder con mesura. La blanda respuesta apacigua la ira, dice Proverbios. La persona débil de carácter, todo lo contrario, cuando es ofendida, se enciende y parece un fuego y eso es un desespero. O sea, el manso se tranquiliza y trabaja esa ofensa a la luz de la palabra. Y yo vuelvo y digo y lo sigo aclarando, esta reacción no es producto de que tú eres más inteligente que los demás. Es producto de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo morando en tu corazón. Miren lo que dijo Martin Lloyd Jones sobre la mansedumbre. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. Tener una idea adecuada de uno mismo. Hermano, ¿tiene usted una idea adecuada de usted? ¿La tiene o no la tiene? Puede decir sí, puede decir no. Ahora, si no la tiene, yo le recuerdo un poquitico la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza dice que somos ¿qué? O hablaba de que somos unos ¿qué? Unos miserables. Unos mendigos. Que no tenemos nada. La Biblia dice que nacimos ¿en qué? ¿En qué nacimos? En pecado. Y que estamos bajo la ira de Dios. Entonces, ¿sabe quiénes somos? Nada. Que dependemos de alguien. Entonces, cuando usted tiene esa idea clara, cuando usted lo tratan como nada, usted reacciona de la forma correcta. El hombre manso que sabe que no es nada, no tiene que exigir, no tiene que defender nada. El orgulloso, el soberbio, el que se ha colocado a él mismo en un altar, ¿no? En un altar donde no quiere que corra el peligro de que se caiga, como está en el altar y no quiere que nadie lo toque. Bueno, cualquier amenaza que siente que lo van a tumbar, reacciona ¿cómo? Agresivamente. El pobre en el espíritu o el manso, como sabe que está bien sobre el piso y que no tiene miedo a caerse, no tiene nada que exigir. Por eso el orgulloso dice, pero ¿y usted quién se cree? ¿No ha escuchado usted eso en las noticias más? ¿Y usted no sabe quién soy yo?
Yo creo que, no sé, bueno, en Colombia sacan muchos esos videos de que paran a algún famoso por alguna cuestión y entonces en el video salen, y usted no sabe quién soy yo. Bueno, así es el orgulloso. ¿Usted no sabe quién soy yo, pastor? Es que tengo más años, tengo a Jesucristo para acá. Me sé el Salmo 119 de principio a fin, me lo aprendí todito mientras esperaba a mi esposa. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Así vive el orgulloso, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, para que vea. Recordemos una vez más las palabras de Cornelio a Pedrito. Ahora, ¿recuerda usted la mujer cananea, creo? Cuando vino de Jesús, ¿y Jesús qué le dijo? No, un momentico, señora. No está bien que yo tome el pan de mis hijos y se lo dé a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los perrillos. Y ella contestó, uy, miren el Mesías cómo me trata, chino. Y eso es que es el Mesías y es que es el ungido y que para aquí para allá yo me largo de aquí. ¿Cierto que así dijo? Ella conocía que ella era una gentil. Ella conocía que no tenía ningún tipo de derecho. Entonces, ¿qué dijo? Oh, sí, Jesús, yo sé que soy una perrilla. Yo sé que no tengo derechos. Yo sé que no tengo nada que pedir, pero aún de las migajas que caiga de la mesa, los perrillos, yo que no soy nada, Jesús, yo me puedo alimentar. ¿Qué le dijo Jesús? Wow, no había visto tanta fe. Ve la idea, hermano. Cuando usted sabe quién es, usted tiene un problema en que cuando lo traten como lo que usted es. Pero cuando usted está en su altar, es que porque yo soy mexicano y los mexicanos somos los que mandamos porque estamos en el norte también. O es que yo soy guatemalteco porque los guatemaltecos, no sé, yo soy de tal aldea y los de esa aldea somos así. Es que yo soy lanchano y los lanchanos, o sea, hondureño. Es que yo soy ciudadano norteamericano, soy ciudadano mexicano, soy ciudadano de, no, puede ser ciudadano de los países que quiera, alemán o donde usted quiera ser ciudadano. Hermano, el hombre manso cuando es maltratado, cuando es injuriado, no se molesta en defender su honor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo defiende. Ese fue el caso de Jesús. Recuerda cuando estaba contra Pilato. O sea, es que interesante cuando usted ve, Jesús está frente a Pilato. Y Pilato le dice, mira, hombre, ¿no estás viendo lo que te están diciendo? ¿No estás viendo de que te están acusando? ¿No estás viendo que te están maltratando? ¿No estás viendo que te han golpeado, te han escupido, te han hecho lo que sea? Jesús soportó 6 juicios. Ya lo estudiamos una vez, ¿se acuerdan? 6 juicios. Donde le trajeron testigos falsos, o sea, todo lo posible que pudieran haber hecho. Y dice la palabra que Jesús no contestó nada. Hermano, eso habla del carácter. Eso habla de la mansedumbre de Jesucristo. Jesús guardó silencio. Ni siquiera las preguntas de Pilato, bueno, le contestó una, pero las importantes. ¿Eres tu rey? Mi reino no es de esta tierra. Jesús no se puso a llorar, mire padre, mira cómo me maltratan, Señor. Señor, manda ángeles para que me ayuden. Simplemente guardó silencio. Pastor, ¿y por qué guardó silencio? Mire, le voy a dar 3 razones por las cuales guardó silencio. Primero, porque Jesús es manso. Segundo, porque Jesús tenía claro o tenía el poder bajo control. Y tercero, porque Jesús sabía bien quién era. Jesús sabía que él no era ninguna de esas cosas. Cuando me dicen, es que el pastor Klinger se roba los diezmos, yo hasta me río. Yo me río. Yo sé bien que no me los robo. Que ahí los obligan. Yo me río. Porque aquí nunca nadie obligado. Pero si yo salgo a defenderme y armo un escándalo en Facebook y empiezo a mandar esos cosas, en vez de arreglarlo, ¿la qué? La empeoro. Pero Jesucristo guardó silencio porque él sabía, él era manso, tenía el poder bajo control y Jesús sabía que él no era nada de lo que le estaban diciendo. ¿Y a dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre. Pero nosotros queremos andar defendiéndonos como locos.
O sea, usted mire las redes sociales, la gente defendiéndose como loco. O sea, usted a veces ve pastores que salen a defenderse de cosas que dicen y salen a defenderse. Y usted dice, pero ¿por qué tiene que defenderse? Cuando usted tiene claro lo que es, no tiene por qué defenderse. Mire, Jesús no se defendió y el Padre en su tiempo sacó la cara por él. Jesús, el Padre lo respaldó. Porque dice la palabra que allá en Mateo 27, versículo 45, las palabras del soldado, ¿cuáles fueron las palabras del soldado después de que todo había pasado y pues después de haberse burlado? ¿Cuáles fueron las palabras del soldado? ¿Cómo? Duro. ¿Verdaderamente qué? Ese era el Hijo de Dios. ¿Sí vio? Cuando usted es un hombre manso, usted sabe lo que usted es. Dios se encarga de respaldarlo en el tiempo que Él quiere. En el tiempo que Él quiere. Mire, Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente: cuando somos humildes o mansos, no nos protegemos a nosotros mismos porque ya no hay nada que defender. No hay nada que defender. Jesucristo pelea por nosotros. Y como dijo alguien por ahí, o sea, no, ¿cómo es que es la frase? Cuando hablen mal de ti, ¿cómo era que decía? Cuando hablan mal de mí, no me sorprende porque si me conocieran, hablarían peor de mí. Creo que no me acuerdo si fue Spurgeon, algo así por ahí la dijo. No es exactamente, pero algo así por ahí. Entonces, hermano, el manso sabe sobrellevar los maltratos. Esto me lleva a la segunda, que quizás esta no gusta mucho, pero el manso en relación a los demás está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando sea necesario. Ahora, yo sé que hay una bienaventuranza donde vamos a dedicar un sermón solito a hablar del perdón. Espero de que ese día no haya ausencias, sino que ese día pueden ir con toda la disposición. Hay una bienaventuranza, pero yo quiero decir algunas cosas importantes. Voy a decir 3 cosas rápidamente sobre esto. El manso sabe, dígale que está al lado, despierte que le van a hablar, dígale. Mientras yo tomo agua, dígale, despierte que le van a hablar. El manso sabe perdonar o otorgar perdón y también sabe pedir perdón cuando tiene que necesario. Las dos van juntas. ¿Cuál es el modelo para perdonar? Bueno, la Biblia dice que debemos perdonar como Cristo ¿qué? Nos perdonó. Ese es el modelo. El modelo no soy yo como pastor, no es el hermanito. El modelo es Cristo. Ahora, y si quiere otro modelo ya más humano, pues entonces como los niños perdonan facilito. Los niños pueden agarrarse ahí en 5 minuticos y a los 10 minutos ya están otra vez como si nada hubiera pasado. Mientras los papás están todavía peleando o discutiendo entre ellos. Pero bueno, a lo que dimos. En primer lugar, ¿qué significa perdonar bajo el modelo? Bueno, cuando perdonamos estamos diciendo a la otra persona, no voy a hablar más del tema. Yo no voy a hablar más del tema. Entonces imagina a Dios hablando de nuestro pecado, de la ofensa que cometimos, hablándonos todos los días sobre eso. ¿Se lo imagina usted? Entonces cuando usted perdona, usted no habla más del tema. Ya deja eso ahí. Y cuando la persona lo vuelve a ofender al día de mañana, usted no le dice, otra vez. No, simplemente, como dicen por ahí, hago un borrón y cuenta nueva. Segunda cosa que podemos decir que significa el perdonar es que si he perdonado, yo le estoy diciendo a esa persona, me comprometo contigo, no solo ya no hablar más del tema, sino tampoco hablar de ese tema con otra persona. Mire, una de las características de la persona que no ha perdonado es que a toda hora está hablando de esa persona cuando tiene la oportunidad. Quejándose de lo que me hizo, lo que no me hizo. Y eso sin decir las indirectas que le manda en las redes sociales. En tercer lugar,
Cuando perdono a una persona, me estoy comprometiendo que si en algún momento mi engañoso corazón, porque el engañoso corazón puede querer volver a traer ese episodio a nuestra vida, yo digo, yo voy a llevarlo cautivo otra vez a la obediencia a Cristo. O sea, lo enterré y lo voy a dejar allí. Quería decirle nomás eso sobre el perdón. Es que yo me comprometo a no hablar más del tema, me comprometo a no hablar con otras personas del tema, y que cuando por alguna razón en mi corazón quiera levantarse otra vez eso, yo digo, yo lo voy a llevar cautivo otra vez a la obediencia a Cristo. El manso perdona, porque el manso, una de las cosas que hace es que rinde sus derechos. Y cuando tiene que ir a pedir perdón también, tiene la capacidad de decirle a la otra, mira, perdóname porque me equivoqué contra ti. Es más, la Biblia dice claramente que si cuando vas a llevar tu ofrenda al altar, allí descubres que hay algo, que tienes un problema contra alguien, que dice, deja eso allí quietecito, ve y arregla tu problema, y cuando arregles tu problema, entonces vienes, ¿sí? Lo das. Imagínense lo serio que es el perdón. Y algunos vivimos la vida ahí, felices de la vida, peleados hasta con el gato, y creemos que vamos para el cielo, no sé para cuál. No sé para cuál. Pero la Biblia contradice todo lo que es eso. Aquí tenía un ejemplo de Jesucristo. ¿Me da tiempo? No. Bueno, se lo digo rápidamente. Un ejemplo de Jesucristo, ¿no? Cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a arrestar? Pedro sacó la machaira y empezó a mochar orejas. Jesús le dijo, tranquilo, Pedro, porque yo puedo pedirle a mi Padre que me envíe ángeles y acaben con todo esto. Una vez más, mansedumbre, poder bajo control. A los discípulos a veces les fallaba. Recuerdo cuando querían orar para que cayera fuego del cielo, para que consumiera a los otros. A veces a nosotros también nos falta un poquitico de mansedumbre y decimos, Señor. Y la última parte del versículo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Menos tiempo de dedicar a esto, porque los estudiosos dicen que el Salmo 37 está relacionado íntimamente, que Jesucristo sacó estas palabras del Salmo 37, donde se nos revela allí que los mansos heredarán la tierra por heredad, pero los impíos, ¿qué va a pasar con los impíos? Bueno, los impíos, según el Salmo 37, van a ser ¿qué? Destruidos. Hermano, y eso es una bendición. Esta promesa de Jesucristo es una promesa que se cumple ahora en el presente y se cumple en el futuro. Por ejemplo, el Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él hará, o sea, encomienda a Jehová tu camino. El manso se encomienda a Dios y confía en Él, y Dios va a trabajar en su vida. Versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nos vamos a recrear, va a haber paz, va a haber tranquilidad en nosotros. Versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores. A veces hay cristianos por ahí deseando las riquezas de los pecadores. Y David dice, o el salmista dice aquí, mejor es lo poco del justo. 19, no seréis avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre seréis saciados. Hermano, esto no está hablando del futuro, está hablando de qué, de la hora. El manso disfruta de esas bendiciones. El versículo 25 también dice, joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es algo que se aplica ¿a dónde? A nosotros, los mansos. Ahora nos deleitamos aquí en el Señor, en lo que Dios provee. Lo hemos estudiado en Filipenses capítulo 4 versículo 11. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. He dado gracias a Dios, no importa en lo que esté pasando, ya sea que esté aquí arriba o esté aquí abajo. He aprendido a estar contento. Arthur Pink, otro pastor y puritano, dijo lo siguiente: el espíritu de mansedumbre es lo que capacita a sus poseedores a disfrutar plenamente de sus posesiones materiales, sean pocas o sean muchas. Yo le pregunto, ¿está usted disfrutando de lo poco que tiene?
o vive en total tristeza porque anda sufriendo doble, porque no tiene lo que el otro tiene y deseando lo que el otro tiene. Hay mucha gente que vive así y no disfruta lo que tiene. Disfruta lo que tiene. No, amén, solo uno dice amén. Bueno, gloria a Dios por eso, amén. Y esto lo he dicho hasta el cansancio los miércoles. Ya los miércoles, hermano, a estar cansado de que yo lo repita una y otra vez. Y el próximo miércoles también lo vuelvo a decir. El que tiene un espíritu de descontento por lo que tiene, esa persona nunca estará contenta. Porque siempre andará anhelando un poquito más. Un poquito más. Si tuviera esto. Y cuando tiene lo que tuviera, bueno, si tuviera esto, si tuviera que, entonces nunca está contento. El del espíritu contento, el manso, está satisfecho con lo que tiene. El miércoles decíamos, con provisión y techo. Con vestido y techo. Y está feliz de la vida. Los impíos piensan que disfrutan de esta tierra porque están en bailes, porque están en diversiones, porque están en borracheras, porque no tienen que ir a una iglesia un domingo ni un miércoles, porque tienen drogas, porque tienen sexo, porque tienen de todo. Y dicen, estamos disfrutando la vida. Sí, están disfrutando el realismo mágico. Pero los que verdaderamente disfrutan de la vida son los que están en Cristo. Porque han entendido el verdadero sentido de la vida. Que la vida no es lo que podamos hacer aquí. La vida, la verdadera felicidad de la vida, ¿sabe cuál es? Conocer a Cristo. Ese es el secreto. Si los de la teología, los que enseñan la prosperidad entendieran eso, cambiarían su mensaje. Para ellos la felicidad de la vida es las posesiones. Para el Hijo de Dios, para el verdadero nacido de Dios, para el que entiende esta verdad, la verdadera felicidad. Y usted por eso puede disfrutar la vida con lo poco que tiene, porque tiene a Cristo. Los majos heredarán esa tierra ahora. En el sentido de que son ellos, y quizás yo le diga esto y esto suena un poco contradictorio, pero los hijos de Dios son los únicos que disfrutan de las verdaderas bendiciones de Dios aquí en la tierra. Porque solo nosotros, solo ellos tienen esa capacidad y tienen una promesa de Dios que Dios va a cumplir. Y aparte de eso, hay una promesa futura. Esta apunta al siglo venidero, hermano. Hermano, y la promesa es que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y viviremos y reinaremos eternamente. ¿Con quién? Con Él. El mundo no tiene esa esperanza. El mundo, muchos dicen, si me voy para el infierno, pues me voy para el infierno porque el infierno no existe. Oh, no. Yo sueño y disfruto que eternamente viviré con Jesucristo en tierra nueva y cielo nuevo. No es que voy a vivir en una nube, como dijo un pastor, pero algunos creen, tienen esa idea de que vamos a vivir en una nube, ¿no? ¿Dónde vives tú? No, en la nube del 8 y tú no, yo vivo en la nube 32, bueno, nos vemos allá en la nube 57. No. Eso es cuento de hadas. No, Dios va a renovar, va a restaurar esta tierra y viviremos eternamente con Él. Pastor, ¿y por qué dice cielo? Bueno, porque es que lo que hace que el cielo sea cielo es que Dios habita allí. Mira lo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro rey, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen esa heredad. Mientras ellos estarán disfrutando del fuego del infierno y de la ira de Dios, nosotros estaremos disfrutando de la presencia de Dios eternamente para siempre. Los mansos la heredarán. ¿Qué necesito ser para ser manso, pastor? Porque yo quiero heredarlo. Bueno, necesitas ser un pobre en el espíritu. Necesitas llorar por tu pecado. Necesitas nacer de nuevo. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, tenemos esta promesa dirigida que cuando Cristo venga y renueve esta tierra, allí estaremos. Mientras los impíos estarán viviendo las consecuencias de su pecado,
nosotros reinaremos con Él. Y déjame darte una aplicación a ti, amigo, joven, niño, que me estás escuchando. Los jóvenes, a veces nosotros enfatizamos mucho y le decimos a los adultos y nos olvidamos de los jóvenes, nos olvidamos de los niños. Niño, para ti también es, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Joven, niño, si no has llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, no podrás disfrutar de este cielo nuevo y de esta tierra nueva del cual habla la palabra. No reinarás con Él. Solo hay un camino, joven, niño, amigo, y ese camino es Cristo. Para llegar a Cristo tienes que entender que nuestro Padre es un Padre santo, que su ira se pronuncia en cuanto a todo pecado y todo aquel que comete pecado. Y debes entender que eres un pecador. Es que yo soy bueno, no hago mal, yo no fumo, no bebo, no hago nada de esa cosa. Bueno, eso no te hace bueno. La Biblia dice que eres un pecador y la consecuencia de ese pecado es que vas a vivir alejado de la justicia de Dios, pero cerca de la ira de Dios eternamente en el infierno. Y que el único justo y recto que puede cumplir la palabra o que pudo cumplir lo que Dios pedía fue Jesucristo y murió en la cruz del Calvario para aplacar la ira de Dios. Necesitas a Cristo, amigo, necesitas a Cristo, joven, necesitas a Cristo, niño. Mientras no llegues a tu entendimiento de esa realidad, no podrás nacer de nuevo, no podrás ser manso, no podrás disfrutar del reino. Es que mi papá me trae a la iglesia, eso no te hace cristiano. Es que nací en un hogar cristiano, eso no te hace cristiano. Si hubieras nacido en un garaje, ¿eso te hace carro? No. Pastor, ¿y cómo sé que realmente soy santo o que soy hijo de Dios? Bueno, tus frutos van a dar la evidencia. Y yo lo he dicho una y otra vez hasta el cansancio. Cristo dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Examina tu vida a la luz de Primera de Juan. Examina tu vida a la luz de este sermón. Y una forma, digamos, didáctica de aprenderlo sería, mire, si cacarea como gallina, si camina como gallina, si pone huevos como gallina, si tiene una cresta pequeñita como una gallina, si no tienes espolones, eres una gallina. Pero si vives contrario a lo que la palabra de Dios dice, entonces no eres un nacido de nuevo. El Hijo de Dios se identifica por sus frutos. No porque hizo una oración, no porque va a una iglesia, no porque publica versículos bíblicos en las redes sociales. Eso lo hace cualquiera. O sea, en Facebook todos somos cristianos, todos vivimos en santidad, todos vivimos en rectitud. Allá. Eso sí. ¿O alguien tiene duda de eso? No, por tu Facebook no lo conoceréis, por sus frutos, por su estilo de vida. Yo he visto parejas que se aman en Facebook y a los 2 días o a los 3 días divorciados. Entonces, así que eso no es la medida. Por sus frutos los conoceréis. Ponga sobre sus pies. Yo creo que examines tu vida a la luz de la definición de mansedumbre. Si tú pensabas que ser manso es debilidad, es todo lo contrario. ¿Qué tan manso eres? Y es bueno que examinemos nuestra vida. Yo lo hice al preparar el sermón. Que podamos examinar nuestra vida. ¿Qué tan manso estoy siendo? ¿Me estoy sometiendo a la voluntad de Dios? ¿O soy de los que peleo con la voluntad de Dios? ¿Me estoy sometiendo a la palabra de Dios o soy de los que peleo con la palabra de Dios? ¿Soy de los que aplico la palabra a mi vida o se las aplico a los demás? ¿Soy de los que justifico mi pecado o soy de los que quiero corregir mi pecado? ¿Soy de los que cuando soy maltratado e injuriado respondo como respondió Jesucristo?
Soy de los que puede pedir perdón con facilidad las veces que sea necesaria y perdonar con facilidad las veces que sea necesaria. O soy de los que necesito 2, 3, 4 y 5 años para perdonar. Bueno, si ese es tu caso, tú no conoces a Cristo. Necesitas conocerlo. Padre, si hay personas en esta mañana que no han llegado a ti en fe y en arrepentimiento, Padre, mi oración es para que tu Espíritu Santo hoy convenza de pecado, que les lleve al entendimiento de que son pecadores que te necesitan. Que seas tú el que convenza, Espíritu Santo, todo argumento humano. Señor, y que los frutos puedan evidenciarse en nuestro estilo de vida, a nivel personal, luego a nivel familiar y luego a nivel congregacional. Padre, gracias por tu palabra. Ella fue expuesta. Perdóname, Señor, si quizás use alguna palabra no correcta. Señor, pero que tu nombre haya sido honrado y glorificado. Y sobre todo que los frutos en esta congregación, comenzando conmigo, con mi familia, Señor, puedan ser recibidos. Gracias, Padre del cielo. En tu Hijo amado te doy gracias. Señora.